para la persona que vea esto, el ejercicio de nosotras lo llamamos a la deriva y lo hicimos el pasado 16 de abril del 2025 en Semana Santa y fue hecho por mi compañera Camila y mi persona Juliana. Nuestra primera parada fue en la estación de Miraflores del tranvía Medellín, ya que por alguna extraña razón nos guiamos mucho por la palabra flores. Ah, sí. Inconscientemente, tal vez estamos cansadas de cierta forma o de alguna manera del urbano y al escuchar la palabra flores, en mi caso lo asimilé como un estado más natural, más relajado, entre comillas seguro, tranquilo. Así que, como se me olvida el nombre de la estación, mi compañera que lo va a decir. Ah, bueno, también habíamos planeado irnos en metro, porque, bueno, nuestra dinámica realmente funcionó al azar, elegir los caminos lo decidimos fue con una monedita. Entonces, planeábamos también ir a hacer el azar en el metro, pero queríamos bajarnos en la estación Flores, también dejándonos llevar por el nombre, ¿cierto? Porque Sí. queríamos un lugar bonito y natural. Pero entonces al final pues decidimos irnos para Miraflores. Después de bajarnos a la estación Miraflores, ahí sí fue donde ya la dinámica que utilizamos fue coger una moneda de 200 pesos y como no tenemos idea de qué es cara, sello, cruz y esas vainas, con todo respeto, No, no lo googleamos. eh, la moneda de 200 por un lado creo que tiene un periquito o un lorito y por el otro lado está obviamente el número que es de 200 pesos. Así que lo que hicimos fue al loro decirle pollo Ujú. y cuando salía los 200 pesos número. Entonces, en esta ocasión, nuestra primera parada fue la estación y aquí está como una evidencia. Nuestro punto de encuentro. Exacto. ¡Tarán! Que se vea la cuestión acá. Empezar el recorrido desde Miraflores. Cabe aclarar que quisimos dejar el audio original de cada video, puede que no se vea como lo más profesional, pero en realidad fue un ejercicio que lo tomamos muy desde el aspecto personal, ya que queremos que se sienta en cada video, en cada toma, la autenticidad que de verdad vivimos en ese momento al hacer la deriva. Queríamos que se capturara pues realmente la esencia del momento. Ay, sí, porque realmente la idea no es como fingir, sino demostrar cuál era la realidad del entorno en el que nosotras estábamos. Entonces, por eso. Y también, pues, lo auténtico de nosotras, porque realmente fue un bonito ejercicio, entonces ahí se pueden dar cuenta de que realmente nos divertimos mucho. Total. La dinámica ahora sí, que aplicamos después de bajarnos de la estación, ya fue tirar la moneda y si salía pollo, subíamos por las escaleras o si salían números, bajábamos, o sea, nos devolvíamos de la estación hacia abajo. En este caso, salió pollo y subimos las escaleras y de ahí encontramos otro camino. Así que volvimos a tirar la moneda para saber si seguíamos subiendo las escaleras o si nos desviamos por un sendero que encontramos a mitad de las escaleras. Y el azar o la suerte nos llevó por ese caminito, como me muestra a continuación. A ver, sonríe a la cámara. Linda. Mira nada más qué guapo. No sé si se alcanza a apreciar, pero algo que nos tenía muy encantado era el ruido de los pájaros. Sí, yo siento que ese fue de mis lugares favoritos, porque pues en un sitio como tan central parecíamos en el Arby, parecíamos por un sendero ecológico. La verdad estuvo Sí, súper bonito. Nosotras hicimos el recorrido antes del mediodía, pues nos encontramos tipo a las 11 de la mañana. Entonces ahí en ese video se ve súper hermoso porque entra toda la lucecita del sol. Y estaba supremamente callado, pues tampoco sé si era incluido pues también por el horario o qué, pero pues en ese camino exactamente no es que hubiese mucha gente, porque todo el mundo subía, terminaba de subir las escaleras y nosotros en ese caminito estábamos prácticamente solitas, pero literal. siento que ese pedazo fue como mi favorito, o sea, era hermosísimo. La verdad sí fue muy chévere. Yo me sentí muy, muy en calma y sí, buscando alejarme un poco del ruido de la ciudad. Y eso era lo que más ganas me tenía, que se sentía como el ruido de los pajaritos, se sentía la calidez, lo tranquilo del lugar. Hasta que seguimos caminando y encontramos gente
en contacto con el cosmos y el plano astral y todas estas cosas, porque estaban fumando marihuana. Entonces, hasta Ujú. ese punto ya empezamos a sentir un poco más de temor. Sí, la partecita de adelante, nosotros incluso estábamos grabando, pero fue supremamente incómodo, o sea, se sintió tanto la inseguridad que preferimos caminar rápido por ese sitio porque la gente en serio se veía muy poco fiable, había gente que incluso ni siquiera tenía camisa, ay no, era, Ah, pues la verdad sí nos generó un poquito de inseguridad, pero eso, valió la pena llegar al otro puntico después de exacto. eso. De ese punto sí no hay evidencia, pues porque todo se grabó con la cámara de mi celular y de verdad que sí nos causaba un poco de miedo o pánico el hecho de que nos fueran a robar o a atracar o algo así por el estilo, porque igual se notaba en un cierto grado que no éramos de ese entorno de la ciudad. Y porque Entonces, estábamos literal, solitas, entonces no había nadie más que nos cuidara. exacto. Pero después del susto vino la calma, que fue cuando encontramos este pequeño parquecito escondido. Yo, ¿qué me recuerda esto? Mi niñez. Ok. Aquí cabe recalcar que el primer impulso de Cami literal fue montemos en columpio y yo en ese momento dos cosas pasaron por mi cabeza. La primera, como lo dije, me devolvió a mi niñez porque el lugar pues donde vivo tiene un parquecito y desde pequeña cuando venía en vacaciones a visitar a mis abuelos, salir con ellos al parque, ese era mi juego favorito, o sea, me sentía que estaba literalmente volando. Y segundo, me pareció muy curioso el hecho de que es algo que ya no se ve, o sea, casi uno ya no sale como a decir vamos a montar a columpio o cosas así, porque uno se encasilla principalmente en que uno es adulto y hay responsabilidades y cosas que cumplir y me pareció tan bonito y tan cacharro el hecho de que nos dejamos llevar por la Ay, experiencia. sí, sí, exacto, es que me parece increíble porque uno casi nunca se da el tiempo de hacer esta clase de cosas. Y el hecho de disfrutarlo, pues es que no teníamos afán, no teníamos que llegar a ninguna otra parte, simplemente estábamos ahí. Ese sí me gustó mucho. Fue Mostrarlo otro chévere. link. ¡Uy! Pucha, me mato. Ya no se frenaron. La verdad fue muy Ay, yo estaba cacharro. muy feliz. Después de ver a Camila sin saber cómo frenar por lo del columpio, pasamos a la segunda parada, que fue la iglesia de Santa Mónica. Entonces, el recorrido siguió de esta manera. Después de casi caernos del columpio, proseguimos caminando y llegamos a un lugar que nos pareció muy chévere, muy bacano, por el hecho de que hacían como un tributo en honor como a toda la escena musical y también a la escena urbana, que en ese momento también tiene mucho apogeo en la ciudad de Medellín. No Ujú. sabíamos muy bien qué clase de lugar era, pero el arte que vimos en las paredes, o sea, el graffiti, las frases, nos pareció muy chévere. Entonces, Ah, sí, corrimos ahí. justo después de eso fue que investigamos y resulta que en ese espacio, no adentro, porque realmente todavía no sabemos qué es lo que hay adentro, pero sí en la partecita de afuera que vamos a mostrar, ahí practican grupos de baile. Tiene un ojo en la frente. Que, wow. Encontramos un Micha astral, la cultura es nuestra, música. No sabemos exactamente si es un bar, aunque el grafito está muy bacano. Y sabemos que La música es del es la 2019. banda sonora de la vida. Ah, La música es la banda sonora de la vida. La verdad fue un momento chévere de reflexión y Camila tomó bastante lograr interpretar la letra cursiva. Fue terrible, pero al final se logró. Exacto. La Al final verdad, se logró. el mantra está bacano porque deja mucho pensando de que la música es la banda sonora de la vida. Ya después de eso, pues a mí me llegaron preguntas como de verdad, el ser humano qué haría sin la música, porque veníamos de un lugar donde escuchábamos la naturaleza, los pajaritos, todo esto, pero al mismo tiempo nos hace falta, pues siento que a los seres humanos nos hace falta eso que nos mueva, eso que nos Sí, apasione. hasta para expresarnos, es que la vida sería muy aburrida sin música. La Después verdad, de sí. eso, volvimos a tirar una moneda
y subimos por unas escaleras. Fuimos a dar a un caminito, pero también estaban fumando, entonces también grabamos y no hasta llegar a otra esquinita donde íbamos a volver a tirar la moneda. Exacto. Y nos dejó en este punto. Ok, hicimos el recorrido de allí hasta aquí. Ok, así que vamos a volver a tirar la moneda. Si sale pollo, seguimos adelante. Si sale números, nos bajamos por las escaleras otra vez. A la 1, 2, 3. ¿Qué salió? Pollo. El universo nos quiere caminando para allá. Entonces, dirección al frente. Ya después de eso nos embarcamos en el rumbo de seguir caminando hacia adelante y se alcanza más o menos a escuchar los primeros pensamientos que teníamos de las primeras partes del recorrido. Opiniones hasta el momento. Hay mucha naturaleza. Hubo un punto en el que estuvo muy silencioso, pero olía mucho a marihuana, entonces me asusté. Sí, era obvia nuestra inseguridad. Bastante. Ok, en ese punto no se grabó, pero también nos gustó mucho porque en la parte de arriba todo estaba como en un arco de árboles. Ay, sí, parecía un túnel verde. Se veía súper Literal. hermoso, sí. Se sentía uno como tranquilo, como relajado, lo más de chévere. Como una mezcla entre lo urbano y la naturaleza, fue súper bonito. Y ya Exacto. ahí volteando a la derecha nos encontramos Ujú. con esta parroquia. Eso, que aparezcas en el video para que se vea mejor la evidencia. Ahí quedé yo con una voz así, como súper lenta. Y me dio mucha risa porque Cami se puso a pelear, que porque era una iglesia católica, apostólica y romana, y ella decía que porque romana, sabiendo que los romanos fueron los que mataron a Jesús, e irónicamente encontramos la iglesia en Semana Santa. Ah, pero eso no importa porque ya lo googleé, ya me di cuenta de por qué es. Ya sé por qué las iglesias son romanas, todo tiene que ver con el apóstol San Pedro, entonces todo está bien, ya no importa, podemos Exactamente. continuar. Ah, Esa otra parada cosa. también estuvo muy bonita. Sí, la verdad me pareció muy lindo, por eso hice la toma del video, más o menos que se era la iglesia completa, porque la infraestructura me gustó. Tienen como un Cristo pegado a la pared, lo cual me parece muy enigmático, muy diciente, me gusta. Y la campana me da nostalgia porque me recuerda mucho cuando uno va a misa que tocan las campanadas para anunciar que ya va a comenzar pues todo lo de la comunión y esto, me parece muy lindo. Y la parte de afuera de la iglesia también era súper bonita porque era como un espacio verde, o sea, es como un sitio de esos en los que uno puede ir a hacer picnics, aunque yo no vi pues a gente pues por ahí, pero la verdad, o sea, se veía muy bonito ese sitio, se veía muy tranquilo también, pese a que estaba al lado de la calle con el ruido de los carros, también era muy tranquilo. Oh, mira. Bueno, en este caso ya es la tercera parada, el graffiti y la casa, que fueron lo que Ujú. más rescatamos de ahí. El siguiente video tuvimos un pequeño problema de orientación, una pequeña medio confusión, como se darán cuenta a continuación. Ah, fue gracioso, pero todo tuvo que ver con la Listo, forma en la que estábamos paradas. pollo al frente, el número seguimos subiendo. Pollo. O sea Al que frente. vámonos para el frente, o sea, vamos para allá. Ah, y yo, al frente. No, yo para allá vamos. Tuvimos Ah, una pero pequeña problemática de orientación. Pero fue por cómo estábamos paradas. Las dos agarramos un frente diferente. Pero no, al final sí nos fuimos por el camino que era. Seguimos Exacto. hasta la casita blanca que se ve al fondo y de ahí volvimos a tirar una moneda, solamente que ese espacio estaba como muy solo, entonces nos dio como susto. Entonces la decisión era si ir hacia la derecha o seguir subiendo y al final terminamos subiendo otro poquito y ahí fue donde nos encontramos este mural que hace parte de la fachada de una guardería. Hermoso, la verdad. A mí me encantó. ¿Qué decir el profe? Ya estoy harta. Ya estoy harta. Ya me cansé, ya me cansé. Yo tuve gira que yo no me vaya a matar. No me vaya Que yo. no me vayan a robar. También. Ay, Dios mío. Yo porque mi percepción desde el celular era muy diferente, sí. La verdad, sí. Profe, Es que también cabe aclarar, no es que estuviéramos hartos del ejercicio, sino es que que ya está nos haciendo estábamos muriendo de mucho calor. calor. Dios, estaba haciendo demasiado calor ese día y como ahí apenitas estábamos llegando a mediodía, el sol estaba todo lo que daba. Así, estaba Y aquí encima de sí, nosotros, teníamos literal. demasiado calor. Uy, terminando de voltear a la esquina, no lo grabamos, pero
también había más mural y representando la creemos, cultura ajá, cafetera. eso Estaba sí, todo tenía precioso. que ver con Colombia, era hermoso, habían unas manos así grandotas, llenas Café, sí, de granitos de café. Ah, bueno, espectacular. y ya pasando por la calle nos encontramos una casa muy bonita. Como de época. Ujú. Hay que documentar. Honestamente, la casa nos pareció muy curiosa porque el sector pues tiene muchas Muchos casas, edificios y casas modernas, sí. muchas casas modernas y tiene muchos edificios y nos pareció literal, esa casita está en medio de una esquina y alrededor pasan los carros como así por una vía y es como muy cacharro porque literal rompe con todo lo que es como lo urbano y entonces ya vemos algo como si fuera más de un pueblito. O Sí, sea, parece un punto detenido en el tiempo, literal. Todo es edificio y esa casita ahí toda hermosa, toda conservada, se ve súper estaba linda. preciosa. Sí, También, sí. por lo que digo, inconscientemente ya veníamos pues como del amor de la naturaleza y esto, así que en medio de la ciudad nos pareció, encontramos un arbolito, no sé qué fruta, yo le dije chachafruto, aunque yo no sé si un chachafruto es así, pero No nos sabemos si eso pareció, exista. exacto, pero nos pareció muy bonito y como muy simbólico el hecho de que ya donde todo es ceras, ladrillo, asfalto, la naturaleza de todos modos se siguiera manifestando. ¿Y eso qué es? Arbolito, como con chachafruto. Muy bonito. Que también tiene de estas florecitas. Muy hermoso. La verdad Yo está siento precioso. que, yo siento que todo a lo que le prestamos atención en el recorrido también tiene mucho que ver con lo que somos nosotras. Porque nosotras siento que, mira que hasta para elegir el sitio nos dejamos llevar por el nombre Flores. O sea, nos encanta como toda la naturaleza y todo lo que sea de colores y todo no sé, lo que destaque, incluso Total, si uno lo pasa desapercibido. Entonces me pareció muy bonito que es nosotras verdad. nos fijáramos en esta cosa. Bueno, y esto ya es como tesoritos que encontramos. Es de todo un poquito. Entonces, hay una foto de la iglesia donde se aprecia la fachada, el nombre, que es la de la Arquidiócesis de Medellín, la parroquia de La Santa parroquia Santa Mónica. Mónica. También una foto de la tortuga del graffiti. En este caso, o sea, el graffiti también nos pareció muy llamativo porque obviamente Medellín pues tiene toda una comuna llena de grafitis que también era una opción que consideramos, aunque en sí queríamos un reto, porque, o sea, nuestro primer pensamiento fue buscar de verdad un lugar que tuviera como muchas cosas para fotografiar, muchas cosas para ver, muchas cosas para mostrar, y aquí el reto fue de verdad dentro de lo cotidiano, dentro de lo que no es nada extraordinario, buscar eso que fuera disruptivo, o sea, buscar eso que resaltara en medio de lo que uno ya está acostumbrado a ver como por inercia. Y la verdad fue muy satisfactorio ver todo eso. También, por ejemplo, el edificio de María Auxiliadora, sé que es un poco irónico por lo que este trabajo lo estamos haciendo en Semana Santa, pero también me pareció muy lindo el hecho de que es la fachada de un edificio, ¿cierto? Pero uno ya acostumbrado a ver como que la gente solo pega un cartel o pone un letrero o la dirección en algo de hierro o de metal. Me pareció muy, muy interesante el hecho de ver que la fachada, el nombre está hecho como con Con baldosas. baldosa. Ujú. Y no solo eso, o sea, la persona que lo hizo me parece que es muy talentosa porque, por ejemplo, la Virgen con el niño Jesús lo hizo de una manera demasiado detallada y me Sí, parece se ve súper bonito. que es un detalle muy espectacular. Y aquí su servidora, posando como turista, literal, haz de cuenta que estamos turisteando, Sí, tal cual. Nos fuimos de paseo. encontramos unas puertas como de un establo, como de finca, como de pueblo, y nadie, o sea, si no lo confesamos en este video, nadie va a saber que estamos acá en Medellín, En los establos literal. de Miraflores. Exacto, fue espectacular. Nadie se va a dar cuenta de eso. Ay, mira, también encontramos un puestecito de paletas artesanales. Estuvo delicioso también. De Es que siento que mandarina, vimos muchas cosas hermosas. Mira nada más ese gatito se llama Aroma. aroma, Ay, el de abajo, la foto no se aprecia mucho porque está muy pequeñita, pero también tenía un graffiti súper bonito y es un restaurante, de comida ¿de de qué era? De mar, comida de mar, de ¿cierto? comida Comida de de mar mar, y sí, parrilla. Se veían súper bonito espectacular. y la terraza también se veía súper elegante, Como ¿cierto? ambientada si tú estuvieras en una tumona en la playa, Sí, así sí, súper se chévere. veía súper bonito también. También encontramos guardianes de colibrí. Nosotras no sabíamos que eso realmente existía, pero nos pareció súper interesante. Lo vimos pegado Epa. en la reja de una casa
y hasta pasamos la calle para leer qué era eso que estábamos Detenidamente el viendo. letrero, eso. ¿Qué te puedo decir? Seguimos viendo naturaleza, o sea, hay muchas frutas, yo creo que son frutas exóticas que crecen en la ciudad, no me sé el nombre, pero me parece increíble eso, o sea, la naturaleza ante todo, o sea, prevalece. Yo sé que como seres humanos a veces somos muy dañinos con las cosas y eso fue otra cosa importante, o sea, no valoramos de verdad lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y fue muy lindo el hecho de que, por ejemplo, en algunas partes encontramos como estos jardincitos chiquiticos de algunos locales, de algunas casas, y como que los cuidan, o sea, no se comen las frutas porque no sabemos qué especies serán, pero procuran pues como cuidarlos, como Sí, porque procurar que no se los incluso dañen, paramos en todos los rosales que encontramos. literal. Encontramos unos rosales preciosos. Ay, sí. Ah, bueno, aquí tenemos más murales. Ay, no, mira ese perro lindo. Había un perro súper canoso, viejito, guardián de un puesto de Como jugos de en la jugos, de calle. frutas, sí. Sí, hermoso. Ay, no, qué cosa tan bella. Todo ello cuidando el negocio. Lo que es la Mm, lealtad de verdad. Eso sí es un amor verdadero. cierto que sí. Bueno, el graffiti me parece increíble. Lo que vos decías de que el graffiti como que se fundía con la estructura, con la arquitectura pues Ajá, del mismo edificio, se me hizo súper exacto. bonito. Y siento que todo ese barrio es muy artístico, o sea, en todas partes encontrábamos grafitis o murales, o pues en todas partes había algo que nos llevaba como a recordar esas cosas. Y también Total. la religión. Que ves que ahí dice Dios nos dé, o sea, en todas partes veíamos cosas de Dios o de la Virgen, incluso Vírgenes, hasta eso sí. en el edificio, en esa fachada de ese edificio, había hasta estatuas y toda esta clase de cosas. Hermoso. La verdad es que fue muy lindo. Y por ejemplo, también en lo de la frase de Dios nos ve, fue un poco, fue muy chistoso, fue muy irónico porque al comenzar, obviamente, toda esta experiencia, no teníamos ninguna expectativa, pero es por el hecho de que es algo que nos sacó completamente de nuestra zona de confort. O sea, yo siento que si no hubiera sido porque se propuso este trabajo, tal vez no nos hubiéramos animado a literal recorrer un entorno que ninguna de las dos conocía. Y como que el hecho de tener la compañía la una de la otra, sí hacía que uno se sintiera pues más seguro en el entorno. Sí, porque pues uno ya no tiene la costumbre de, ay, vení, vamos a conocer cualquier lugar, Al no, lugar, cualquier sí. lugar, y mucho menos solamente dos niñas, pues a mí, o al menos a mí, no me tienen acostumbrada a eso. Yo no salgo con poquita gente, o al menos no a lugares a los que no he ido antes con mis papás o con familia o algo así, Es porque de verdad. hecho sí me hace sentir muy insegura y pues tampoco es como que estemos en el país más seguro del mundo, ¿cierto? Ujú, Pero es verdad. igual siento que esta actividad realmente la disfrutamos. O sea, fue salir de Fue muy nuestra zona de chévere. confort de una forma enorme y como lo mencionábamos ahorita, no íbamos con afán. O sea, solamente estábamos disfrutando. Y fue muy bacano porque uno como vive en el corre-corre de todos los días, de cumplir En el responsabilidades y toda la ajetreo, sí. situación, sí, uno realmente no se toma el tiempo de detenerse a observar, o sea, a disfrutar de lo que hay alrededor. Probablemente si uno vive en este barrio y uno solamente va de la casa a la universidad y viceversa, hay muchas cosas de las que uno se pierde, solamente porque uno no se toma el tiempo de mirar, ¿sí me entendés? Por Ujú. ejemplo, todos esos lugarcitos que vimos, que los restaurantes, que la cosita, ese sitio donde estampaban camisetas, Ah, sí, que también. donde vendían las cremitas, o por ejemplo ese puestico de jugos, o incluso todo el arte que hay alrededor. O sea, uno ya se lo pierde porque uno ya está acostumbrado a irse a encerrar a otro sitio, no sé, a un centro comercial o algo así, y a recurrir Exacto. los mismos sitios que uno ya conoce, entonces uno se pierde la oportunidad de conocer otros sitios que a lo mejor podrían gustar incluso más. Ay, no sé, este recorrido me gustó. A mí también me encantó mucho y es eso, o sea, estamos muy enfrascados en una conversación pues que teníamos la clase anterior de que uno no se toma el tiempo para descansar y desconectarse de la También. rutina, de lo que hace todo el tiempo. Y esto sí, fue salirnos de nuestra zona de confort, fue romper el molde, porque no, cuando si hubiéramos tenido, por ejemplo, una parada fija, si se hubiera dañado la magia, por decirlo así, de dejarnos sorprender de lo que se fuera presentando en el camino.
Tomamos un Ujú. miedo que era literal, o sea, entre comillas, salir solas a una zona que literal nada Que que nada ver que con ver, nosotros, sí. pero la aventura en sí estuvo súper chévere y es eso, o sea, no tiene que, eso es lo otro, no tiene que ser el lugar de moda, no tiene que ser la pintura más estructurada, no tiene que ser el plan más caro para poder disfrutar, o sea, el hecho de salir y chuparnos una paleta, ir hablando por el camino de lo que vamos viendo, apreciar a las personas que están trabajando, los animalitos, la naturaleza, todo, o sea, ya por eso siento que hubo una riqueza muy grande y a pesar Sí. de eso también fue un descanso muy chévere. Sí, es que yo siento que el solo hecho de la apreciación, eso fue algo que siento que nos movió mucho porque incluso desde ese día quedamos reflexionando de lo que vivimos, de toda esa experiencia. Me gustó mucho que Exacto. no hubiésemos ido a la Comuna 13 porque realmente esa era nuestra otra opción. Me Ujú. gustó mucho porque siento que este es un sitio que fue mucho más cotidiano. O sea, encontramos muchas cosas hermosas. No sé si para todo el mundo sea eso, tengan el mismo Hermosas, eso es valor. subjetivo, pero Sí, sí. pero pues yo siento que para nosotros fue muy bonito, o sea, todo lo que pudimos encontrar nos llenó y siento que, o sea, cumplió su función de sorprendernos. Ay, pues a pesar de que fuera cotidiano, ay, no sé, yo siento que lo aprecié muchísimo, y aparte porque fue un sitio muy bacano, también porque eran como dos atmósferas muy diferentes, o sea, llegábamos a un punto en el que era supremamente urbano y había mucho tráfico y había mucho Y ruido. ruido y cosas, Sí, y sí. mucho calor y todo, y había otro en el que era totalmente silencioso y pajaritos y Y más estaba calma. fresquito por en la sombrita de los árboles, o sea, todo, pero como que todo en uno, o sea, todo en un mismo sitio, entonces me pareció supremamente genial. Este sitio también está muy bacano y de hecho, o sea, el ejercicio de la deriva también fue muy bacano para nosotros, o sea, yo siento que lo podemos replicar en muchas partes y lo En vamos otros a seguir momentos de la vida, disfrutando, sí, sí, lo la vamos a verdad, seguir sí. disfrutando, hay que seguirlo haciendo. Exacto. Bueno, profe, esperamos que le haya gustado mucho nuestro ejercicio. Nos Nuestra vemos en unos conclusión. días. Esa es nuestra conclusión. Nos vemos en unos días. Sí, muchísimas gracias. Feliz Semana Santa.